Hola amigo, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en un entrevistando con Bruno Sánchez, esta vez con un invitado especial, un periodista deportivo, profesional y también comentarista oficial del Caracas Fútbol Club, que es el pan aquí Antonio Villar. Un gusto. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Bien, agradecido por la invitación, por ser tomado en cuenta en tu canal y bueno, contento de estar aquí. Bueno, excelente. Bueno, como primera pregunta quisiera saber qué te aspiró a ser periodista deportivo. Bueno, desde chamo siempre me gustó leer y escribir a medida que crecía y estaba en bachillerato. Mi mamá es psicopedagoga y está muy relacionada a la docencia. Eso creo que siempre me hizo tener en muy buena consideración y en un grado de importancia alto la educación. Y además me gustaba mucho el fútbol. Yo traté de ser futbolista profesional, jugué hasta la categoría sub-20, pudiésemos decir que es un nivel semiprofesional. Y luego, bueno, justamente traté de combinar ambas cosas, que era mi pasión por el deporte, en este caso por el fútbol, y mi gusto por la lectura y la escritura, y decidí estudiar periodismo deportivo. Además de eso, uno de mis tíos es Carlos Alberto Hidalgo. Él es comentarista de béisbol y también una persona del periodismo deportivo de muchísima influencia y mucho recorrido en nuestro país. Trabajó muchos años en Radio Caracas Televisión, en Venevisión, y básicamente yo crecí viéndolo trabajar. Y tal vez en ese momento no lo entendía del todo o no era del todo consciente, pero a día de hoy en perspectiva me doy cuenta hasta qué punto él haciendo su trabajo me inspiró para dedicarme a lo que hago hoy en día. Perfecto, me imagino porque yo, por ejemplo, yo te sigo desde que estabas en primera página en Globovisión, pero también quisiera saber cómo fue tus comienzos, aparte de ese, cómo ha sido el crecimiento de Antonio Villar en el periodismo deportivo. Bueno, duro, orgánico, es un entorno muy competitivo, eso es algo que sabe todo el mundo, no es fácil, a veces no es del todo meritocrático tampoco, y uno tiene que mantenerse firme, tiene que seguir insistiendo, tiene que seguir siendo resiliente, creer en tu trabajo, creer en tu preparación, en la profesionalidad que tú tengas para hacer las cosas y que tú confíes en que, con modestia, ¿no?, tu talento y tus capacidades y tu rendimiento frente a cámara o en la radio pues pueda tumbar esa puerta, ¿no?, esos obstáculos. Yo empecé más o menos como en el año 2012 en una radio muy famosa de deportes, Radio Deporte 1590M, que es en Santa Paula. Me dieron la oportunidad allí de ser productor de un programa de fútbol venezolano que se llamaba Poca Talk. De hecho, Poca Talk tuvo una metamorfosis y se convirtió en lo que hoy en día es El Mundo es un Balón, ¿no? Con los compañeros, bueno, Elías López, Carlos Quintero, saludos para ellos. Pero antes, ese programa, pudiésemos decir que era Poca Talk. Allí, una persona a la que siempre aprovecho cuando hablo de esto y le doy las gracias es a Jesús López, porque creyó en mí como productor en ese momento y a las 2 semanas ya me estaba poniendo a decir cosas en el micrófono, a hablar del fútbol venezolano, a dar estadísticas, y siempre me permitió crecer sin complejos, sin el sentir que mi crecimiento le hacía sombra a su trabajo o a su trayectoria. Todo lo contrario, me apoyó, me asesoró, me guió. A pesar de la diferencia de edad, siempre tuvimos una amistad sincera, una relación lineal, y así arranqué. También escribí de forma gratuita, casi que por amor al arte, en una página web que se llamaba, la verdad todavía no sé si existe, traslajugada.com. Yo hacía crónicas sobre los juegos de Venezuela. Allí también una persona que creo que hoy en día ya no está cercana a los medios de comunicación, Giovanni Carrera, creyó mucho en mí, me dio esa oportunidad, lo disfruté un montón. Luego me fui a estudiar afuera, a España, un máster en periodismo deportivo, y al volver, pues básicamente conocí a Tony Carrasco. Él se estaba lanzando presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, tratando de hacer el cuento corto, y trabajando con él como jefe de prensa de su campaña, de su candidatura, él me dio la oportunidad de entrar a Meridiano Televisión y ser comentarista de algunos eventos, ¿no? Mi primer evento deportivo en televisión fue el Mundial Femenino Sub-20 de Papúa Nueva Guinea, en el que participaba Venezuela. Fue de madrugada. La primera vez que estuve en televisión fue esa. Allí conocí a Hernán Rodríguez, que hoy en día es mi compañero y mi amigo en el podcast, en el Circuito del Caracas y en muchas otras cosas. También conocí a Eduardo Pino, que hoy trabajamos juntos en Televen. Fue el debut en televisión tanto de Eduardo como mío al mismo tiempo, exactamente. Y siempre lo recordamos con cariño. Y de Meridiano estuve más o menos un año. Bueno, la situación en el canal no era la mejor.
no había tal vez la posibilidad de entrar en nómina, de tener algo de estabilidad laboral en ese sentido. Y de ahí pasé a Primera Página, que lo uno con lo que tú ya conoces. Y de Primera Página, bueno, tuve 2 años en Globovisión, un ratico en el Nacional, y luego llegué a IBC. Después de IBC también hice algunos eventos y ahorita estoy en Tele. ¿Qué crees que sea en tu carrera profesional la cobertura más emocionante para ti y la más difícil para ti? Bueno, la más emocionante, ha habido muchas. La primera que me marcó fue estar en el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018. Yo tuve la oportunidad de ser como corresponsal de Globovisión en ese mundial, al menos durante los primeros días. Luego me regresé, pero estuve en el estadio, dentro del estadio de Luzhniki en Moscú, a ese partido entre Rusia y Arabia Saudita, y vi la ceremonia inaugural. Oye, sentí la vibra de un mundial, como todos los rusos apoyaban a su selección, y claro, se te eriza la piel. Es como la meca del periodismo deportivo, al menos en el fútbol, a lo que uno aspira. Estaba ahí y fue espectacular, fue maravilloso. También sentí mucha emoción, honestamente, hace poco, el año pasado, cuando por primera vez estuve en el equipo, en el staff de transmisión de la selección venezolana, la selección absoluta, como reportero de cancha en este caso. Me encantó. Es súper emocionante ver a la selección a pie de cancha. Y la más difícil, yo creo que todas, al final todas son complejas, las disfrutas, pero todas tienen más o menos el mismo grado de dificultad. Tú tuviste la oportunidad de poder ir a varios países, bueno, a Colombia, por ejemplo. Sí. También estuviste en Maturín. ¿Cómo ha sido ese sentimiento de ver a la selección y de ver a las personas cómo apoyaban la selección y de cómo se vio toda esa vibra en la cancha? Con respecto a la gente, como te contaba un poco indirectamente en la pregunta anterior, es inigualable, ¿no? Obviamente es la selección de tu país. Uno, a pesar de ser periodista, sigue siendo venezolano y de chamo, por supuesto, y lo sigo siendo. Uno quiere que la selección gane, ¿no? Entonces, lo que te genera como persona, como venezolano, la selección nacional no tiene parangón. Es muy emocionante ver el Monumental de Maturín lleno, ver cómo apoyan a la selección. Uno trata de, en la medida de lo posible, desligarse un poquito de eso. Al final, uno es periodista, uno no es fanático, uno no es hincha, claro. Y mi trabajo no es estar ahí para apoyar o para ser visceral y emocional en cuanto a lo que esté sucediendo, ¿no? Mi trabajo es, bueno, ser crítico en el buen sentido de la expresión. Mi trabajo es informar, mi trabajo es analizar, mi trabajo es hacer contraloría de lo que está pasando o de la gestión que se está haciendo en cuanto al proyecto de la selección. Pero como vivencia es espectacular, y en mi caso, a diferencia de mis compañeros, de Carlos Domínguez o de Humberto o de la propia María Alexandra Bastidas, yo soy primerizo, yo estoy viviendo esto por primera vez. Yo recuerdo que hace poco Humberto mencionaba que él estuvo en el equipo de transmisión en 2009, imagínate, cuando Venezuela consiguió su primera clasificación a un mundial de fútbol, que fue el de Egipto, el Mundial Sub-20, en el sudamericano que dirigía esa selección César Farías. Y Humberto, mientras estaba en el staff de transmisión, yo recuerdo ver ese sudamericano en la universidad. Yo estaba apenas arrancando a estudiar. Entonces, generacionalmente hablando, yo me estoy empezando a enfrentarme a muchas cosas, o estoy viviendo por primera vez muchas cosas muy emocionantes, y hasta cierto punto, bueno, las digiero, las voy procesando poco a poco, pero como te digo, que creo que es lo importante y a rescatar aquí. Nunca perdiendo el foco de lo que estoy haciendo ahí. Yo no estoy a pie de cancha para celebrar los goles o ser un fanático más. Yo estoy ahí para trabajar, para informar y para ser lo más objetivo y ecuánime posible, a pesar de que la selección que esté jugando sea la mía y la de todos nosotros, que es la venezolana. ¿Y cómo te ha parecido todo lo que ha sido la logística, lo que ha sido los jugadores, más que todo por la buena actuación que tuvo Venezuela en el Prolímpico? ¿Cómo te pareció todo? Bueno, en líneas generales creo que el balance es muy positivo. Venezuela no ha albergado un torneo de fútbol así importante desde la Copa América 2007. Obviamente este torneo no es tan importante como la Copa América, pero yo sí diría que es el segundo en importancia después de ese, ¿no? Es importante, es positivo y digno de destacar que Venezuela a nivel continental sea tomada en cuenta otra vez para albergar eventos de esta envergadura, de estas características. Yo creo que al final nuestro país pasó con buena nota ese examen, quitando tal vez el lunar del Estadio Metropolitano de Caudare, que tuvo ese problema con la grama, que no se pudo jugar la fase final ahí. Yo creo, como te digo, que el balance general fue muy bueno. La gente respondió, tanto en el Estado Carabobo, en el Estadio Misael Delgado de Valencia, como en el Estadio Brígido Iriarte. La gente respondió, apoyó no solo a Venezuela, sino que también fue a ver el resto de los partidos. Y a nivel organizativo,
se percibía mucha voluntad de parte de todos los involucrados para que las cosas salieran bien. Así que contento y orgulloso en cuanto a nuestro gentilicio se refiere de las que las cosas hayan salido así. Ahora, el valor agregado es lo futbolístico, lo que tú mencionabas, ¿no? Yo creo que el formato del torneo es terriblemente complicado, es muy difícil, no permite errores, no permite deslices y Venezuela superó todas las expectativas. Puede sonar contradictorio porque tal vez la Vinotinto no consiguió el objetivo que cualquiera se pudiese imaginar como el ideal, que es clasificar a los Juegos Olímpicos, pero entendiendo nuestra realidad futbolística y entendiendo lo difícil del formato, vuelvo a lo mismo, que solo clasifican 2 de todas las selecciones que participaban. Oye, yo creo que el hecho de que se haya avanzado a la fase final y luego que en la fase final se haya competido y se haya logrado llegar a la última jornada con posibilidades de clasificación a los Juegos Olímpicos me parece algo muy, muy digno, algo muy, muy positivo y que debe ser visto de buena manera, como te cuento, en el balance general que hagamos de la participación de Venezuela en este torneo. Bueno, ya con respecto al Caracas, ¿cuál es el reto de poder dar una transmisión en radio a diferencia de la televisión con respecto a que eres comentarista de FM Center? ¿Cómo es esa diferencia, ese cambio? Sí, sí hay un cambio, es una muy buena pregunta. Tienes que ser mucho más descriptivo. Al final en la radio solo está el recurso auditivo, no está el elemento visual. Como analista o comentarista en la televisión, tú puedes darte el lujo de que las imágenes hablen por sí solas, ¿no? Aunque suene al lugar común. En la radio no. La persona que está consumiendo el evento deportivo a través de la radio, el radio escucha, el oyente, no está viendo nada. Entonces él depende única y exclusivamente de ti para que a través del lenguaje descriptivo, sencillo y lo más directo posible, tú puedas, valga la redundancia, describir lo que está pasando. Entonces, como analista y para el narrador también aplica, en radio hay que, más que analizar lo que pasó en algo, describir qué fue lo que pasó. Por ejemplo, no sé, el Caracas o la selección de Venezuela hace una jugada por la banda derecha y saca un centro y Salomón Rondón cabecea y pega en el palo, pues yo en televisión de repente, si la repetición está corriendo, yo puedo darme el lujo de decir, oye, vean la diagonal que hizo Joseph Martínez para desmarcar para que se pudiese desmarcar Salomón, el centro preciso de Alexander González que consigue entonces a Salomón en el área, eso en televisión, pero en radio yo digo eso y tú no logras imaginarte a cabalidad la jugada. Yo tengo que decirte, Alexander González se fue por la banda con la marca de Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo de Ecuador, se lo sacó de encima, sacó un centro de borde interno al segundo palo, Joseph Martínez hizo una diagonal al primero y Salomón Rondón le ganó por encima a Piero Hincapié y cabeceó. Hay un poquito más de detalle, un poquito más de descripción para que el oyente en su mente logre imaginarse en la medida de lo posible, con la mayor precisión, la jugada, lo que está pasando. Esa es la diferencia. Ya viniendo al caso, ¿qué prefieres, la televisión o la radio? Esa es una pregunta difícil. Yo prefiero la televisión. Amo la radio. Yo no conozco a alguien que no le guste la radio. O sea, no he conocido a alguien que haya hecho radio y le diga no, y te diga no, no me gusta. La radio para muchos puede parecer obsoleta en los tiempos que vivimos de streaming, de tecnología, de accesibilidad, de inmediatez, de que todo es audiovisual, de que todo tiene que llamarte la atención desde todos los sentidos, ¿no? Pero la radio tiene una mística, algo indescriptible, algo intangible que no se puede explicar, repito, muy bonito, muy, muy bonito. La radio es un poco más distendida, más relajada, evidentemente. En televisión está la postura, obviamente la imagen, están los tiempos, son mucho más contados y más rígidos que en radio. Tienes que estar pendiente del manejo de las cámaras, o sea, hay un reto un poco mayor en la televisión, pero a mí me gusta más la televisión sin duda alguna y sobre todo cuando es en vivo. Estar en televisión en vivo es como una especie de adrenalina, un sentimiento, un sustico bueno, como le llamo yo, que te agudiza los sentidos y que, oye, te recuerda constantemente por qué te apasiona lo que estás haciendo. Yo creo que cuando uno no sienta eso, definitivamente ya no te gusta a lo que te dedicas o no entiendes la envergadura y la importancia de lo que está pasando, porque cuando la cámara se prende, al final tú tienes una responsabilidad enorme. La televisión y los medios de comunicación en general tienen un poder gigantesco de influencia en la sociedad y además tienen un deber moral y ético desde mi punto de vista educador. Entonces
yo no puedo estar en cámara lanzando flechas, yo no puedo estar en cámara inventando, diciendo cosas de las que no estoy seguro, porque eso puede repercutir en que la gente que me escuche o me vea, lo asuma como cierto, lo replique, resulta que es un dato errado, una información errada. Es decir, el efecto de ramificador hacia abajo, por llamarlo de alguna forma, que puede tener lo que yo digo, lo que yo haga en televisión, es muy, muy delicado. Y hay que asumirlo, entonces hay que asumirlo con esa responsabilidad. Pero es bonito, es bonito. Yo creo que, para terminar de responderte, la televisión es un poco más exigente, si se quiere, por lo que te explicaba, de involucrar la imagen, la postura, manejar el tema de las cámaras, y normalmente, al menos hasta ahora, es lo que más he disfrutado en mi trayectoria. Y bueno, como última pregunta quisiera decirte, ¿qué le dirías a las personas que están comenzando en el periodismo deportivo? ¿Qué consejo le darías? Prepararse, estudiar. A veces uno mira para los lados y puedes notar que hay colegas u otras personas que tienen más oportunidades que tú, al menos aparentemente o en lo superficial, sin merecerlo, o solo por la imagen, por ejemplo, pero no desfallecer. Yo creo que al ser un entorno tan competitivo, al ser un entorno tan exigente, que tanta gente quiere estar en ese lugar, no dejar de intentarlo, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir preparándote, entender también que cuando se presenta la oportunidad hay que aprovecharla, hay que ser lo más profesional que se pueda, hay que tener respeto por la profesión, hay que ser ético, hay que estudiar, vuelvo y repito, y que luego tu trabajo hable por ti. Yo creo que particularmente en el periodismo, en el deportivo y en cualquier otra rama, en el ejercicio de la profesión, al final del día lo que uno tiene es su reputación, su nombre. Entonces, si tú eres serio y lo eres durante mucho tiempo y lo asumes como tu manera de ser, digo serio profesionalmente hablando, no serio de mal encarado, pero si eres serio, si eres profesional, si eres coherente, se te va a empezar a reconocer por eso. Entonces, súper importante cuidar tu reputación en el buen sentido de la expresión, que al final del día tu nombre es lo único que te queda como periodista, y eso te irá llevando también a ganarte el respeto de tus pares, y es algo súper bonito cuando tú trabajas con gente que sin decírtelo te respeta y te reconoce y sabe que tú haces bien tu trabajo, con toda la modestia, ¿no? Simplemente tú también tienes que saber en qué punto estás. Yo creo que eso te va a empezar a permitir avanzar. Empezar es duro, más en Venezuela, en donde sabemos que la situación con los medios de comunicación es complicada, se ha reducido mucho el embudo, no hay tantas oportunidades, no hay tantos medios de comunicación. Si en los medios tradicionales alguien que está empezando no encuentra tal vez oportunidades, pues tratar de independizarse, un canal de YouTube como el que tienes tú, generar contenido en las redes sociales, que hoy en día está muy en boga. Yo no me he montado tan bien en esa ola, pero es necesario. Yo creo que hacia allá están apuntando todas las cosas, e invitar a la gente a eso, a los chamos, hombres o mujeres que les interese el periodismo deportivo, bueno, empezar a generar contenido, tratar de hacerlo de la mejor manera, serio, expresarse bien, leer para tener un buen vocabulario, para, como te digo, diferenciarse de él como un denominador. Por algo tú estudias periodismo, por algo tú eres un profesional en la materia, no eres un fanático, y eso tienes que justificarlo en la medida en la que tú ejerzas la propia profesión. Bueno, excelente, muchas gracias. De verdad que fue un honor tenerte aquí en el canal, y bueno, espero que se lo hayan disfrutado. Y bueno, sigan a Antonia Vellas en sus redes sociales, ¿cómo? @Antonia Vellas en todas las redes sociales. Bueno, excelente. Entonces, bueno, un gusto. Suscríbanse, denle like, activos.